Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a exponer en este seminario. Realmente es una cosa maravillosa que un tema que venimos trabajando hace más de 30 años cuando se partió el Sí, doctor Montenegro, Isabel Lira y Soledad Rodríguez con los programas de estimulación temprana. Y cuando uno ve lo que los primeros investigadores en estas etapas del desarrollo planteaban clínicamente, cómo la neurociencia ha venido a demostrar realmente la importancia y incluso ciertas localizaciones cerebrales que los científicos postulaban sin tener, por supuesto, ninguna de las metodologías para investigar el cerebro que tenemos ahora. Pero existía evidencia que era en los primeros años donde se jugaba una parte decisiva de lo que iba a ser ese niño y lo que iba a ser su futuro. Autores tan significativos como Bowley, por ejemplo, que trabajó el apego, que hasta el día de hoy nos ilumina, ¿no? Planteaba la importancia de la familia, inclusive la importancia de la familia extensa en el desarrollo del niño. Porque yo asistía a algunas de las otras conferencias que eran realmente iluminadoras y magistrales, pero había una cosa que se nos olvidaba. Ser papá y mamá en los primeros años es bien cansador y bien difícil, ¿no? Y ser educadora también puede ser una experiencia bastante cansadora. Las investigaciones están demostrando cada vez más que en los primeros años hay bastantes perturbaciones en la familia a raíz de los nacimientos de los niños, que las relaciones de pareja se ven claramente resentidas, las familias tienen que negociar toda una nueva formulación acerca de cómo tienen que ser los vínculos familiares. La presencia de la depresión posparto en las madres, cuando no es tratada, pasa la cuenta por años posteriores. Entonces uno, claro, trata de dar una visión idealizada e iluminadora, pero cuando yo, que soy abuela varias veces, 9 concretamente, y de niños muy chicos, me doy cuenta que es mucho más fácil escribir sobre cómo hay que hacerlo con los niños que hacerlo, ¿no? Porque los niños son bien cansadores y bien agotadores y bien estimulantes y corren riesgo y son fascinantes, y a mí que me encantan, la verdad es que siento un cierto grado de alivio, no se lo contarán ustedes a mis hijos, cuando se van y puedo descansar, ¿no? Lo que pasará a ustedes también cuando algunos niños dejan el jardín infantil. Uno dice, me puedo ir a tomar un café, ¿no es cierto? Y la sensación de que me lo merezco. Yo partiría de la idea de que en general la familia y la gente que se dedica a la educación infantil, la verdad es que quiere mucho a los niños y tiene las mejores intenciones hacia ellos. Sin embargo, de pronto las condiciones en las que se tiene que desenvolver no son las mejores, ¿no? Asistimos a la presencia de familias que viven en situaciones de mucho hacinamiento, hogares quebrados, madres solas, hogares monoparentales. Entonces nos encontramos con que ejercer la paternidad y la maternidad es un desafío, y es un desafío grande, y por lo tanto es muy importante, y yo creo que se ha avanzado, pero no lo suficiente, que hayan políticas públicas que fortalezcan y ayuden a los padres a ejercer su paternidad. De hecho, las políticas públicas que yo diría que habría que destacar, ¿no es cierto?, el postnatal de 6 meses, que nos permite dejar una criatura más grandecita para cuando le venga el virus sincicial, que le va a venir necesariamente, ¿no es cierto? Ya sabemos que es como un karma que tenemos en Chile con este problema. También la presencia de las salas cunas y los jardines infantiles son una poderosa ayuda a las madres, pero nos faltan políticas públicas, porque muchas mamás quieren hacerlo bien con sus niños y muchos papás quieren hacerlo bien con sus niños, pero no saben cómo, no tienen formación suficiente, no tienen recursos suficientes. Fíjense que yo les voy a contar una anécdota que a mí me impresiona mucho. Una persona que trabaja conmigo me dice, yo nunca hubiera imaginado que iba a entender
que alguien tuviera maltrato infantil. Pero ahora que soy padre, que soy profesional, que tengo recursos, que tengo nanas y que tengo cultura, soy capaz de entender que alguien pierda la paciencia con un niño. Antes me parecía realmente un signo de patología grave. Y pienso que si yo, que tengo todas estas condiciones de formación, de inteligencia, de recursos, me sucede que pierdo la paciencia y que me descontrolo, ¿cuánto más podrá pasarle a una madre sola que no tiene recursos y que está hacinada, ¿no? En un hogar chico, a veces viviendo con sus padres en situaciones bastante límites, ¿no? Entonces, las políticas públicas de protección de la infancia tienen que hablar. El otro día hablaba con una persona y decía, por favor, habla con el alcalde, porque yo vivo probablemente en la comuna más pituca de Santiago, en Vitacura. Es la que tiene más plazas por metros cuadrados. Entonces quiero irme a tomar un café y jugar con mis nietos y que mis nietos jueguen en un espacio libre y no en mi departamento, que es chico. Y entonces cuando llueve quiero ir a un lugar, y había encontrado un lugar espléndido que se llamaba El Caramba, y lo cerraron, en que había juegos y estaba cerrado. Digo, si todas las municipalidades tuvieran un lugar donde acogiera a los niños y a las madres, donde las madres se pudieran pagar su café, donde alguien pudiera jugar con los niños. Después había encontrado otro al lado de la Maisonette y le cerraron unas cosas porque los vecinos alegaban. En mi edificio llegan cartas cada cierto tiempo contra la infancia, ¿no? Que los niños no jueguen en los pasillos, que los niños... Tonucci decía, esta es una ciudad, esta es una sociedad en que son más importantes los autos que los niños. Entonces los niños no tienen espacio en los edificios para jugar, pero los autos tienen donde estacionarse, ¿no? Nos parece grave. A lo mejor una regulación debería ser uno de esos monstruosos edificios de 25 pisos que salen adelante, que no tienen un árbol ni un juego para los niños. O sea, tenemos políticas públicas que ayuden a los padres para que puedan ejercer bien la paternidad, que los niños puedan jugar en lugares libres. Porque evidentemente, vamos a pasar la primera diapositiva, siguiente, dice aquí. Todo esto es muy difícil. Yo le puedo pasar a alguien esto para que le diga, hazlo. Yo te digo, sigue la siguiente, ¿no? Porque yo no puedo tener el cerebro conectado y las manos. Fue deficiente, no fui al jardín infantil yo. Bueno, todos sabemos que en el núcleo familiar es donde se satisfacen las necesidades básicas, pero además es donde se construyen los vínculos de afecto y protección y se favorece la integración a la sociedad. Es allí donde aprendemos a dialogar, a escuchar, a conocer, a desarrollar derechos y deberes como personas. Y en este sentido es que yo digo que las familias tienen que contar con políticas públicas que los ayuden a cumplir su función. Si yo fuera gobernante, que por supuesto que no voy a hacer, por ejemplo, exigiría que en los horarios de televisión hubiera un horario para formación de padres y un horario con películas apropiadas para los niños. Los niños que no tienen más que la televisión abierta, no tienen una colección de programas que son verdaderamente detestables para los niños, ¿no? Y los padres, cuando están cansados, ponen a los niños con la niñera electrónica. Entonces, si tú tienes el canal 10, el niño va a poder ver algunos para programas educativos o semieducativos, y los niños de los sectores vulnerables, que son quienes más lo necesitan, no tienen ningún programa educativo. Y están expuestos a una televisión que es violenta, que es agresiva y que es altamente erotizada. Y entonces después nos extrañamos de que tengamos los índices de abuso sexual infantil que tenemos. O sea, aquí habría que tener alguna política pública. Habría que tener un espacio para la educación de padres. Tenemos gente como la Amanda Céspedes, gente que es súper destacada y que tiene credibilidad entre la gente y que la gente lo escucha. Hacer mini programas de 10 minutos a la hora que las madres están y enseñándoles algunas cosas fundamentales, porque las madres quieren hacerles ver, pero están superadas. ¿Qué es lo que yo pienso que básicamente es un modelo de, si me pasas la siguiente, por favor, de desarrollo con los padres? Tanto la psicología positiva como las neurociencias
les explicaba yo que han venido a poner el marco teórico a la parentalidad nutritiva. Y ese marco teórico tiene que ver con tener un enfoque que se centre más en las competencias que en los déficits. Como modelo teórico, enseñarle a los padres que una buena crianza infantil y también a las educadoras en la formación inicial se basa en que haya un enfoque que reconozca más las competencias que los déficits que los niños y las personas tienen, es un modelo para tener en la cabeza de mucha eficiencia. Porque si yo les pregunto a ustedes todo lo que no saben hacer, la verdad es que la definición de ustedes empieza a ser negativa, porque si les pregunto, ¿saben griego? ¿Saben operar apendicitis? ¿Saben manejar un barco? ¿Tienen buen oído? ¿Saben cantar? Entonces, cuando uno se empieza a definir, empieza a reducirse a cero. En realidad, uno se define por lo que es, por sus competencias, por lo que sabe hacer, ¿no? Y en este reconocimiento de las competencias, que tiene que ver con entender que cada ser humano es distinto y que existe lo que se llama una neurodiversidad. Dice un autor que es Armstrong, que se los recomiendo seriamente, y tiene un libro que se llama El poder de la neurodiversidad en el aula, dice que el cerebro neurotípico no existe, que es un invento, que cada uno de nosotros tiene un cerebro que es distinto. Y otro autor, Deutsch, dice el cerebro de uno debería venir con un manual de instrucciones para que uno lo aprendiera a administrar. Y cada persona tiene que hacerse un nicho ecológico que tenga que ver con sus características, con su neurodiversidad, con que cada uno es distinto. Que hay grupos que tenemos cosas más parecidas. Los niños con déficit atencional necesitan un cierto nicho ecológico, los niños con Asperger necesitan otro nicho ecológico. Y los animales lo tienen clarísimo, los castores se construyen diques, los pájaros cuando se les echa a perder el nicho ecológico emigran. Entonces dicen que una de las tareas es darle a los niños el nicho ecológico que necesitan para desarrollarse y enseñarles a crear su propio nicho ecológico. O sea, ¿qué necesito yo para ser feliz? Yo necesito para ser feliz tener tiempo, tener librería, estar con mis amistades. Cada uno va haciendo su construcción. Unos necesitan dibujar, unos necesitan pintar y tener esa mirada de reconocer las fortalezas. Y el profesor es un mediador con los padres para esa fortaleza. Me acuerdo de un chico que tenía yo que me llevaban, que tenía Asperger, que yo tenía una seria pelea con la mamá, porque el niño tenía un talento musical increíble. Hablaba re poco, pero silbaba a los 2 años y medio sinfonías de Beethoven completas. Y si este niño tienes que enseñarle música, porque ese es tu talento, tiene que estudiar piano. Hay grandes músicos que se sospecha que han tenido Asperger. Hay que, como reconocimiento. Durante mucho tiempo en la educación pusimos mucho énfasis en compensar los déficits, lo que está bien. Pero más que compensar los déficits, en que en realidad vamos a lograr que alguien pase del percentil 10 al percentil 20, tenemos que hacer que esas cosas que están en el 60 pasen al 90. Ayer me decía un amigo que envidiaba a los arquitectos esta capacidad de crear espacio y que cambiaría, él es muy inteligente, su comprensión de lectura, un 30% de su comprensión de lectura por mayor espacio. Le dije, mal resultado porque tendríamos un mediocre en todas las áreas. Ahora no tienes inteligencia espacial y no importa, porque eres un gran lector y eres un gran escritor. Si negocias eso, vamos a estar en una persona que no tiene mucha identidad. Nuestra identidad, en definitiva, está dada por las fortalezas. García Márquez decía, y esas se notan en los niños desde muy pequeñitos, desde los preescolares, cuando los niños cuentan cuentos, hacen historias. Uno sabe que hay niños que están más centrados en los vínculos, que hay otros que hacen unas construcciones con Lego que son para morirse, que hay otros que hacen música, que hay otros que pintan maravillosamente bien. Me acaban de mostrar unos dibujos de unos niños de una fundación que se preocupa en el seno de la discapacidad de promover el arte, y uno decía, pero qué maravilla lo que pueden hacer los niños. Entonces, como reconocimiento, ahora, en general las familias no tienen esa idea, están siempre tratando de cambiar, y decía Lange que no hay nada más psicotizante que a uno lo traten de cambiar todo el tiempo, que uno lo que tiene que tener
es un reconocimiento. Y yo, por ejemplo, digo, ¿qué habría sido si la mamá de Pelé, porque era muy inquieto, no lo dejara jugar al fútbol? ¿Qué habría sido si el papá de Neruda tiene éxito porque le quemaba los libros de poesía para que fuera bueno para las matemáticas? Neruda murió con la cuenta bancaria desordenada, nunca pudo ordenar. Yo no digo que no haya que compensar los déficits, pero la mirada tiene que estar en la fortaleza, y eso va a ayudar a los padres a sentirse más orgullosos, a los niños a sentirse más validados y más reconocidos en lo que realmente son. Si me pasas la siguiente. Ay, ya hice una cosa que no debería. Es que no soy nativo digital yo, pues eso es una cosa terrible. Ahora, aquí el tema de centrarse en las experiencias positivas, les voy a decir una cosa que es bien obvia, pero que la investigación está siendo muy central y que hay que transmitirla a los padres y hay que transmitírsela a uno mismo. Las experiencias emocionales positivas acercan. Las experiencias emocionales negativas, ¿qué hacen? Alejan. Por lo tanto, un buen sistema educativo genera experiencias emocionales educativas positivas. Porque cuando eso sucede, se irriga la zona de las emociones positivas, principalmente porque uno sabe que responde el cerebro completo, pero principalmente la zona de las emociones positivas, en ese minuto se hacen sinapsis y se consolida una actitud más positiva frente a la vida. Por el BRES, si el niño tiene experiencias emocionales negativas, se le irriga esa zona y se le va a consolidar. Los niños de carácter más difícil, que existen, porque la genética también tiene su cuento aquí, que hacen el 25%, resulta que reciben mucho más críticas y mucho más experiencias emocionales negativas y por lo tanto se les consolida una arquitectura emocional negativa. Por lo tanto, cuando se producen estas experiencias emocionales positivas, y pensemos cuando es la Navidad, cuando uno sale a solas con los niños, se mejora el vínculo. Los niños están en una actitud positiva y eso es un vínculo para la acción. Y es ahí donde hay que fortalecer la familia. Y es de ahí donde hay que ayudar a que usen las plazas, a que vayan empatizando con las tremendas dificultades que tienen nuestras madres de sectores vulnerables, ¿no? Cuando uno hace una alianza familia-escuela y toma como decían el otro día la alianza familia-escuela y hay una cooperación de los padres y hay un horario de 4 a 8 en que están los niños para que no estén solos en su casa. Todos sabemos que un preescolar solo en su casa es un riesgo, o un preescolar a cargo de otro. Estábamos trabajando en Cerro Navia y uno veía una niñita de 10 años que ya no era preescolar, claro, pero no quería irse para su casa. Y el profesor le decía, pero tienes que irte porque tengo que cerrar la escuela. Y ella decía, no me quiero ir porque cuando me voy para la casa mi hermano tiene fiesta y se drogan y me viola a él y todos sus amigos. O sea, tenemos que tener conciencia que tenemos realidades muy duras y que tenemos que estar atentos a esas realidades para proteger a los niños, para fortalecer a la familia. Y el cuidar a los niños de 4 a 8 en los jardines infantiles, que produjo toda una guerra. Yo era directora de Integra a esa altura el capítulo. Hay que contratar más personal, pero los niños no pueden quedar desprotegidos, ¿no? Porque existen los pedofílicos, pues ya sabemos que existen ya, ¿ah? Ya no nos podemos hacer los lesos. Y porque además en ese lugar los niños pueden encontrar experiencias emocionales positivas. Si pasas la siguiente, por favor. Ahora, un tema central que parte en la primera infancia es la construcción de la identidad. Es decir, es la construcción de la narrativa que cada uno de nosotros se hace de sí mismo. El cuento que cada uno de nosotros se cuenta acerca de sí mismo tiene que ver con la percepción de cuáles son mis características personales, de cuáles son los eventos significativos que he tenido, y con eso se va construyendo una historia acerca de sí mismo. Y muy tempranamente los niños dicen, es que yo soy malo, Neva. ¿Cómo que vas a ser malo? Serás travieso, pero malo no, ningún niño es malo, ¿ah? El niño pequeño se dice que es lindo, que es bueno, que es malo,
y pocas cosas más. Pero a partir de los 4 años se produce una ampliación tremendamente importante acerca de lo que los niños se dicen a sí mismos. Y los niños dicen que son capaces, que son buenos para el dibujo, que son peleadores, que son simpáticos, que son antipáticos, que son generosos, que son cariñosos. Y es muy importante que tengan una imagen de sí misma lo más amplia posible. Y hay que ayudarle a los padres a tener un vocabulario emocional que les permita entregar a los niños una imagen positiva dentro del sentido de la realidad. Porque también hay padres que se pasan para el otro lado de la curva. Yo me traje de Lima, desgraciadamente no está acá, y lo mandé a encargar de nuevo para regalarlo, un libro que se llama El Patito Bello, ¿no? Que es exactamente lo opuesto al patito feo, y que es de uno que se creía mucho, ¿ya? Y que es súper importante contárselo a los niños, porque en esta alfabetización emocional los niños van también construyendo identidad. Los cuentos son una cosa importante en la alfabetización emocional. Hay una autora que dice que los niños deberían haber escuchado 1000 cuentos de sus padres antes de llegar a los 5 años. No 1000 cuentos distintos, pero haberlos escuchado contar cuentos, porque se produce una cosa muy mágica y un vínculo afectivo. Puede ser cuentos inventados, puede ser cuentos contados, puede ser cuentos leídos, puede ser cuentos releídos, y aquí habría que meter a toda la familia, al papá, a la mamá, a la abuela, en fin, ¿ah? O sea, hacer como una... Y esta alfabetización emocional da. Y entonces yo tenía una paciente que era bien creída y que no la estaban invitando mucho, tenía 5 años, porque ella sentía que ella era la más preciosa, la más no sé qué, y la mamá cooperaba harto al cuento porque la vestía así como muy elegante, y los cumpleaños eran a todo dar, y ella era... Entonces les leía a las 2 el Patito Bello, ¿no? El Patito Bello se encontraba con el pavo real y le decía, qué fea tus patas, ¿no? Se encontraba con el cisne y le decía, no quieran oír lo que les dijo. Tienes el cuello torcido y eres tan blanco, qué fome. Y se encontró con el chancho, ¿qué creen que le dijo? Estáis gordo. Y el chancho dijo, a mí no me gustó. Es cierto que estoy un poco pasado de peso, pero no me gusta que me lo digan. Y está el dibujo del pobre chancho mirándose arriba de la pesa. ¿Ah? Y este que iba así diciendo, es una manera de enseñarle a los niños qué es lo que hace simpático a la gente y qué es lo que hace antipática a la gente. ¿Y cómo era el patito feo? Súper antipático. Y lo pasó bien mal después, pero después sus amigos lo perdonaron y, como es un cuento para niños, se regeneró. ¿Ah? Bueno, si pasa la siguiente, no siempre la gente se regenera, por eso. Pensemos un poco, cuando me queden 5 minutos, tú me tienes que hacer así. ¿Me quedan 5 o me quedan 10? 5. Tengo una cierta noción del tiempo. ¿Qué son padres competentes? Los padres competentes básicamente son gente que ofrece apego seguro y que reaccionan empáticamente. Enseñarle empatía a los padres es súper importante. Uno puede decirle que no a un niño y no acoger sus demandas, porque hay que mantener la dominancia y la autoridad necesaria para protegerlos y educarlos. Si el niño se quiere tirar del 5.º piso para abajo, no, pues, ¿no es cierto? Pero uno acoge al niño y le dice, mira, yo sé que te encantaría salir a jugar con tus amigos ahora, pero son las 8:30 y los niños tienen que dormir, porque cuando duermen crecen. Y porque cuando no duermen andan de mal humor, y la mamá también anda de mal humor. O sea, uno le da una explicación, pero lo primero que hace, y eso tienen que enseñárselo a los papás, es hacer que el niño se sienta escuchado. Porque, como decía una paciente mía, no era paciente, una chiquilla que yo supervisaba, que le decía el niño, es que a mí nadie me escucha. Entonces ella le dijo, pero yo te escucho. Ah, sí, pero a ti te pagan para eso. Dura percepción, ¿no? Claro. Bueno, los padres, perdón, en esto del apego yo quiero recordarme de una conferencia de Bowley del año 67, en que decía que un niño para crecer bien necesitaba al menos 5 figuras de apego. Y entre ellas figuraba, según él, un rol importante los abuelos, decía, las abuelas. En un reconocimiento a que en realidad las abuelas hacen un rol. Pero ustedes también, como educadoras,
son figuras de apego secundario. El apego escolar es un tipo de apego que se está describiendo desde el año 95 y los niños encuentran muchas veces aquello que no encuentran en su casa. Los buenos padres tienen proximidad física, tienen manifestaciones afectivas y demostraciones de ternura. Alguno de mis libros se llama ¿Cómo y cuánto los quiero?, que eso es como lo esencial de una buena paternidad, expresar el afecto que uno tiene. Muchas veces en este afán, entre comillas, educativo erróneo, les decimos a los niños más las cosas que hacen mal que las que hacen bien. Los buenos padres demuestran explícitamente la alegría y el placer por la presencia de los hijos y se dan tiempo para estar, ¿no? El otro día leía una cosa en el diario El País sobre el Álvaro Mutis, que se había muerto y era un escritor, y decía de él, tiene una cosa, era un español el que escribía, que tienen los colombianos, se lo vamos a decir a la enfermera, que los colombianos saben estar. Y en realidad cuando tú estás con un colombiano, estás, ¿no? Yo tengo buenos amigos colombianos y cuando conversamos, ¿no? Y tú sientes que están ahí para ti, y eso es el apego. El apego es sentir que el otro está disponible para ti. Todas las nuevas técnicas de mindfulness, que son de la atención plena, que es la capacidad de estar para el otro con todo ahí en ese minuto, de mirar a los ojos y que el niño se sienta acogido, que tiene padres respondentes y con una buena sensibilidad a sus necesidades. Y nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias. Se nos ha propuesto exponer en esta mesa que es sobre ambiente y territorios inclusivos para las infancias. En este contexto, desde el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, nos pareció que lo más adecuado sería exponer sobre uno de nuestros programas que tiene como misión generar un ambiente social favorable para la primera infancia o las infancias, tal como señala la invitación a este seminario, y rescatando las particularidades también que los otros expositores han señalado. Algunos de ustedes ya saben que Chile Crece Contigo es el sistema intersectorial de Chile, que tiene como misión acompañar, proteger, apoyar integralmente a todos los niños y niñas y sus familias, desde la gestación hasta los 4 años de edad. Lo que se realiza a partir de un trabajo intersectorial, gestionando las prestaciones y otorgándoselas a los niños para que puedan desarrollarse su máximo potencial. Este programa, que es el programa educativo que ustedes lo pueden ver en esta imagen ahí arriba, está dirigido a todos los niños y niñas, es de carácter, por ende, universal. Es importante recordar el contexto donde se desarrolla el programa educativo, que es el contexto del Chile Crece Contigo, y en este marco es bueno recordar siempre que Chile Crece Contigo está dirigido a todos los niños y niñas de primera infancia y sus familias, siendo siempre el centro del sistema los niños, aunque a veces nuestras prestaciones estén dirigidas a sus familias. Además, el objetivo es que los niños desarrollen en igualdad de oportunidades para poder desplegar al máximo sus potencialidades, entendiendo que hay algunos que pueden requerir apoyos diferenciados. Consideramos también que el desarrollo debe ser integral y por ello tenemos una perspectiva ecológica que reconoce que los niños se desarrollan en familias diversas y están inmersos en una comunidad. Como les mencionaba anteriormente, es un sistema intersectorial que opera en red, que fomenta un discurso compartido y en el cual se apropian los objetivos comunes. Además, promovemos el desarrollo infantil temprano, comprendiendo que cada niño y niña es particular, se desarrolla en sus propios tiempos, requiere de apoyos diferenciados y de adultos sensibles a sus necesidades.
¿Cuáles son las claves que nosotros actualmente estamos difundiendo a través del programa educativo y que también son claves del discurso en el sistema a través de sus otros programas? La promoción de la paternidad activa y la corresponsabilidad en la crianza. Entendiendo que la familia es el principal actor llamado a promover el desarrollo del potencial genético con el que todo niño o niña nace. También promovemos la participación de la comunidad y el reconocimiento de la influencia del contexto en que se desenvuelve esta familia. Promovemos el respeto de los derechos de los niños y niñas. Promovemos el buen trato. Promovemos el respeto de las diferencias culturales, étnicas, la equidad de género y la diversidad en general. Y promovemos la promoción del apego seguro, por supuesto, del trato humanizado, del proceso reproductivo y del nacimiento, la crianza respetuosa, la estimulación temprana, la lactancia materna exclusiva y a demanda hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad. Bueno, el programa educativo es una estrategia que tiene el sistema de protección a la infancia, que tiene como objetivo sensibilizar a través de la entrega de información y educación a la familia, a los equipos de profesionales y a todos aquellos que tengan contacto con la primera infancia. También es un programa que genera materiales didácticos para los niños y niñas. Como les señalaba anteriormente, es el programa universal del Chile Crece Contigo. ¿Cómo lo hacemos? A través de distintas herramientas. Tenemos un sitio web, tenemos cápsulas audiovisuales, tenemos material de estimulación, tenemos material audiovisual, cartillas educativas, un programa de radio, redes sociales y un servicio de atención telefónica, que si bien no es solamente de Chile Crece Contigo, sino que es de Fundación Integra, nosotros apoyamos a este servicio. En relación al sitio web, ahí entregamos información, educación, contenidos educativos en relación a la primera infancia, al desarrollo infantil, al sistema Chile Crece Contigo y contenidos específicos en relación a la crianza respetuosa. Se dirige a padres, madres, cuidadores, a los profesionales de los equipos de Chile Crece Contigo, así como de otros equipos, y también a los propios niños. Tenemos un promedio de 1.269 visitas anuales, 121.000 mensuales y un 67,86% de nuevas visitas al sitio web al mes. El número de visitas al sitio web ha ido aumentando en el transcurso del tiempo. Esto se debe a que más gente tiene acceso a las herramientas de Internet y también nosotros nos hemos posicionado en la ciudadanía haciendo un recurso conocido al cual la gente puede acceder. Asimismo, como es un sitio web, no solo la gente del país accede, sino que también gente de otros lugares puede acceder a estos contenidos. ¿Qué ofrece el sitio web? Tenemos información sobre desarrollo infantil temprano, contenidos educativos para la primera infancia, atención de especialistas, material educativo y didáctico que puede ser descargado e impreso, documentos para los profesionales de la red, juegos, entre los que se destacan las canciones, los cuentos para los niños y niñas. Los contenidos. En la información sobre desarrollo infantil temprano tenemos contenidos desde la perspectiva de la crianza respetuosa e información sobre protección laboral. Esos han sido fundamentalmente contenidos que se han desarrollado a partir de las consultas que realizan los usuarios al sitio web, donde hemos notado que la mayor información que necesita la familia hoy en día es información respecto a los beneficios que existen en la red social, así como orientaciones en la crianza. También tenemos
todos esos materiales que pueden ser descargados para el uso y para compartir con los niños, como juegos, recetas y información sobre otros sitios que pueden apoyarlos. Como les comentaba, tenemos una sección de consultas a los expertos, en la que se reciben alrededor de 300 consultas mensuales. Nosotros tenemos una red de voluntarios expertos, que son profesionales de distintas áreas que voluntariamente responden estas consultas. A nosotros nos sirve para saber cuáles son las principales dudas de las familias y dónde tenemos que generar información para apoyarlos. A partir de ello, como les destacaba anteriormente, se detectó que el gran apoyo que necesita la familia es en el fortalecimiento de las competencias parentales, en el fortalecimiento de las herramientas para la crianza, para cosas muy simples como el manejo respetuoso del llanto, el manejo respetuoso de los cólicos, el manejo respetuoso de las pataletas, el manejo respetuoso del sueño, la estimulación infantil y otros temas que nosotros destacamos que era importante desarrollar, que tenían que ver con esta crianza respetuosa. Les puedo señalar que la cápsula que nosotros creamos del manejo respetuoso de pataletas tuvo un nivel de descargas en el canal de YouTube que nosotros tenemos, que fue se convirtió en un viral, rápidamente se convirtió en un viral y hoy en día existe un nivel de 58.000 y tantas descargas. Estas cápsulas pueden ser descargadas por la familia, así como por cualquier profesional que quiera utilizarlas y que le pueda servir como una herramienta para el trabajo con los niños o para su trabajo con las familias. Además, nosotros hicimos cápsulas para la presentación del programa de apoyo al recién nacido, que es el famoso ajuar que se entrega a todos los niños y niñas que nacen en los hospitales de la red pública de salud, para poder informar y educar sobre el uso de los implementos, para que pudiesen tener un buen uso y un buen fin estos implementos. Entonces también la familia puede acceder a ellas. Ahí podemos destacar la cápsula de estimulación en la alfombra de goma eva, que nosotros la utilizamos para fortalecer el desarrollo de la posición en prono, así como el uso del portabebé Meitai, que para nosotros es una herramienta muy útil en el contacto piel a piel, el fomento de la lactancia, el fomento del apego y un montón de otras cosas más que se pueden obtener a través de la simple técnica de llevar al niño siempre con uno. Otras cápsulas que nosotros también desarrollamos este año fueron las cápsulas que fomentan la lactancia materna, fundamentalmente porque también tiene que ver con el apoyo al establecimiento de un apego seguro. Sin embargo, no es exclusivo de la lactancia materna fortalecer o la creación de un apego seguro por parte del niño hacia sus cuidadores. Pero sabemos que la lactancia materna tiene un sinnúmero de beneficios para los niños y niñas. Por eso creamos todas estas cápsulas que tienen relación con la lactancia. Otro de los temas que es muy consultado por las madres tiene que ver con el destete respetuoso. Fundamentalmente con el destete, con cuándo debe ser el destete, y en relación a ello nosotros tuvimos que crear una serie de columnas con especialistas, esta cápsula y programas de radio que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los materiales educativos que ustedes pueden encontrar en el sitio web y que
también realiza el programa educativo. Principalmente están todos aquellos materiales que se entregan a través del catálogo de prestaciones del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, que es el programa Eje del Chile Crece Contigo, que es el que sigue la trayectoria del desarrollo de los niños a través de los controles de salud. En cada control de salud, nosotros hemos planificado la entrega de un material. Sin embargo, los equipos de salud tienen la libertad de hacer entrega de estos de acuerdo a como a ellos les acomode. Sí, el primer material que se entrega es la guía de la gestación, que se le entrega a cada madre embarazada, que va acompañada de un CD de música de estimulación prenatal. La guía de la gestación tiene contenidos relativos a esos momentos, así como de la protección social y laboral que tienen las madres. Y además se han creado esta guía en contenidos interculturales que son los mapuche, aymara, rapanui y chilota. Además, ahí ustedes pueden ver los CDs de estimulación del lenguaje que se entregan en los controles de salud del niño sano. Y el DVD de ejercicios prenatales que en el fondo fortalecen todos aquellos ejercicios que son entregados y enseñados en los talleres prenatales a las gestantes. En los controles de salud del niño se entrega el material Acompañándote a Descubrir, que es un material didáctico y de estimulación que tiene distintos contenidos y que fomentan su desarrollo. Además, a propósito de la detección de la necesidad de las familias de tener apoyo en ciertos temas de crianza, junto con las cápsulas audiovisuales creamos este material que son cartillas que las encargadas de los controles, que pueden ser enfermeras, reciben estas carpetas donde tienen estas cartillas y de acuerdo a la necesidad de cada familia le entregan de acuerdo a cada tema que necesiten. Estas cartillas también pueden ser descargadas desde el sitio web, pueden compartirlas, pueden replicarlas. Todos los materiales que nosotros tenemos en el sitio web pueden ser descargados y reproducidos para ser compartidos y utilizados por toda la gente que lo necesite. Otros materiales que nosotros realizamos son los materiales para apoyar la labor que realizan los equipos de especialistas en las redes. Este año nosotros hicimos entrega de estos materiales que señalamos ahí. Uno es la guía de promoción de la paternidad activa, en la que específicamente se señala cómo es la inclusión del padre tanto en los controles, cómo es integrado en los materiales que se entregan, en los controles de salud, en la participación del parto, más bien indicando cuál es la realidad actual de la inclusión del padre en la crianza para poder promover de esa manera las acciones por parte de los equipos para seguir incluyéndolo, ojalá, en todo lo posible. También hicimos la bajada de las orientaciones técnicas a las modalidades de apoyo al desarrollo infantil. Las modalidades de apoyo al desarrollo infantil son parte de uno de los fondos del Chile Crece Contigo, que está compuesta por salas de estimulación, ludotecas, visitas domiciliarias y atenciones itinerantes de estimulación al desarrollo, donde todos los niños que son diagnosticados en los controles de salud, en los que se encuentran brechas o rezagos del desarrollo, debiesen acudir a estas modalidades de desarrollo infantil. Hay algunas que están en salud y hay otras que se encuentran en los municipios. A propósito de a dónde llevo a mi nieto o a mi hijo para pasar un rato entretenido con juguetes y que no sea la plaza cuando no están las condiciones para ello. Y estas orientaciones son para que se estandarice la modalidad de trabajo en todas estas modalidades. Además, creamos el material Lineamientos de Acción y Coordinación entre las OPDs y Chile Crece Contigo, porque detectamos que las oficinas de protección de derechos y los equipos de salud no sabían cuál era el correcto flujo cuando se detectaba
que un niño podía acceder o a las oficinas de protección de derechos o desde las oficinas de protección de derechos cuando los niños no estaban accediendo a las prestaciones de Chile Crece Contigo. Entonces se hizo este material para que los equipos estuvieran informados y pudieran hacer las correctas derivaciones. Okay. Y el material Te Cuento Mi Cuento es un material que se hizo con cuentos, que escribió gente de todas partes de Chile en un concurso que se realizó el 2008 y que fueron ilustrados por distintos ilustradores. Y este año hicimos una edición como de lujo para poder entregarlo nuevamente. Otros materiales que nosotros realizamos son los materiales de difusión, donde quiero destacar el tríptico de embarazo adolescente, que se creó a partir de una mesa de embarazo adolescente que existe, que es una mesa intersectorial, donde aparece toda la oferta programática de prevención y apoyo a los embarazos juveniles tanto de madres como de padres, que también puede ser descargado desde el sitio web para su uso. Y las redes sociales. Históricamente, los foros y la interacción de los usuarios con el Chile Crece Contigo se hacía en el sitio web a partir de los foros. Con el fortalecimiento de las redes sociales, la migración de los usuarios se fue hacia allá y nosotros tuvimos que fortalecer el uso de estas redes para saber cuáles eran las conversaciones que ellos tenían y estableciéndose también como un puente para las sugerencias, reclamos del Chile Crece Contigo. También a través de estos medios nosotros sabemos qué es lo que está pasando en los consultorios o en las modalidades que nosotros tenemos en lo local. Para ir cerrando, hay que destacar también el programa de radio que tenemos todos los domingos en Radio Cooperativa, donde tenemos una sintonía de 40.000 auditores mensuales. Además tenemos una red de radios voluntarias donde se retransmiten los programas. Los programas también pueden ser descargados desde el sitio web. Y el servicio de Foninfancia, que es un servicio gratuito, confidencial, donde un equipo de psicólogos especialistas atienden principalmente a padres, madres y cuidadores de niños de 0 a muchos más años, pero donde la concentración está en los niños de 0 a 4 años. Solo para cerrar, creo importante mencionarles que estamos en conjunto con UNICEF elaborando un cuadernillo que va a ser entregado en los controles de salud de la gestación a los papás hombres con contenidos de paternidad activa, así como a la mamá se le entrega la guía de la gestación, a los papás se les va a entregar este cuadernillo de paternidad activa y que estamos realizando 2 intervenciones de apego seguro y desarrollo socioemocional en niños con condiciones de institucionalización en las cárceles con mujeres privadas de libertad, en los centros de CONIN, en Junji y Sename, y que estamos elaborando un protocolo para la derivación de todos los niños que están en condiciones que están en las cárceles con sus madres que están privadas de libertad para que no dejen de acceder a las prestaciones del Chile Crece Contigo. Eso para cerrar. Muchas gracias, Macarena. Muy interesante la exposición. De hecho, me quedo con las pataletas. Voy a llegar a bajar ese video. Creo que varios aquí lo vamos a necesitar. Así que, bueno, de alguna manera hacer un pequeño... básicamente un pequeño un cierre de tu exposición, que nos quedamos con el tema de la igualdad de oportunidades de los niños, con el tema de la participación de la comunidad, con el respeto de los derechos de los niños, con un buen trato, con las diferencias culturales, que eso se ve reflejado de alguna manera en el trabajo que ustedes están realizando a través del desarrollo de este sitio web, que yo creo que sin duda es un apoyo transversal y un apoyo en cualquier horario, así que en ese sentido creo que es una medida muy interesante. Así que recuerden crececontigo.gov.cl para que lo puedan visitar. Y damos entonces la bienvenida a Ofelia Rebeco, quien es editora de la revista Infancia Latinoamérica y directora de investigación de la Universidad Central, con la concepción, sentido y acción acerca de la participación de las familias en la educación infantil. Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer a la universidad, digamos, representado por Cintia, a participar en este seminario. Y yo iría a felicitar a todos los que han participado en su organización y a quienes han estado atentamente escuchando estos 2 días que han sido muy interesantes. Bueno, contar, y voy a pasar un aviso económico al inicio, ¿no? La revista Infancia Latinoamericana es una revista que hacemos entre distintos países de América Latina, es gratuita, por lo tanto cualquiera de ustedes la puede descargar, se suscribe y la descarga gratuitamente. Es una revista muy interesante en términos académicos y para el apoyo habitual de quienes trabajamos con niños pequeños. Y se puede descargar de la página web www.rosasensat.org en publicaciones. Hay otras revistas, además está la europea, está la catalana, está la española, y a la vez se pueden recibir artículos. Ofelia, www.rosasensat, tal cual, .org. Y la revista se llama Infancia Latinoamericana, por si se les pierde alguna letra. Son todas con S, ¿cierto? Todo con S. Partir señalando que es una reflexión en voz alta la que voy a hacer, y la voy a hacer desde la educación parvularia, ¿no? Y no desde la educación preescolar. Voy a partir con eso, ¿no? Así de claro. El concepto de participación es un concepto que está a la base de la educación parvularia. Yo quiero recordar, para quienes estamos o somos parte de este nivel, porque lo sabemos, pero informar a quienes no son parte de este nivel, que la educación parvularia surge en el contexto de una revolución paradigmática. O sea, no es una reforma, es una revolución, la que sucede cuando nace la educación parvularia. Se cambia de un paradigma que concebía al niño como un objeto a un paradigma en que el niño es un sujeto de derecho, aunque no existiera la Convención de los Derechos Humanos en esa época, ¿no? Y donde se reconoce a la familia con el concepto de familia que hoy día tenemos, que es un concepto en que la familia es un espacio de acogida, de afecto, de protección de los niños. En esa época, cuando sucede esta revolución paradigmática, los niños eran tan objetos que, y yo creo que cualquiera de nosotros, si solicitamos información a nuestras bisabuelas o tatarabuelas, depende de la edad que tengamos, o abuelas, ¿no? Vamos a recordar de que en esa época muchas veces a los niños se les mandaba a amamantar por parte de otra persona, se la cuidaba a otro, y no era la familia quien lo acogía y quien lo cuidaba, ¿no? Yo siempre recuerdo y pongo el ejemplo de quienes han tenido la oportunidad de ir a las catacumbas en Roma, y que gran cantidad de las tumbas que hay en las catacumbas son de niños pequeños. ¿Por qué? Porque las mamás tenían los niños, los botaban, venían las cristianas, les daban sepultura. O sea, los niños eran peor que un objeto, ¿no? Al mismo tiempo, en este cambio de paradigma, en el contexto de esta revolución paradigmática, no solo surge el concepto de niño, como hoy día lo entendemos, por lo menos en la teoría, sino que también surge el concepto de familia, tal como la entendemos, aunque sea en teoría, ¿no? Pero también surge, por ejemplo, la importancia de la educación de los pobres, cosa que no sucedía en esa época, y la importancia de la educación de las mujeres, al igual que a los hombres. O sea, es una revolución en el pleno sentido de la palabra. En ese contexto, esa educación que deriva de esa revolución paradigmática surge la educación parvularia. Se llama educación moderna, posteriormente se le llama escuela activa o educación activa. Da lugar a un tipo de educación que es la educación parvularia. Pero no solo parvularia, también se puede usar para la primaria o para la secundaria. Lo que pasa es que quien la asume como propia es la educación parvularia. En ese paradigma, el tema de la participación está siempre presente. Y quiero recordar, ejemplo, libros, Pestalozzi,
escribe libros para que las madres apoyen la educación de sus hijos en la casa. Estoy hablando del 1800, ¿no? O recordemos más atrás, 1600 Comenius, en su obra didáctica magna, tiene varios capítulos de la didáctica en que lo que hace es recomendar a las familias cómo debe trabajarse con los niños pequeños, mostrándole que un niño no puede aprender igual que un adulto, que necesita otros modos de enseñanza, entre comillas, para que pueda aprender de acuerdo a lo que a él le interesa y naturalmente, como dice Comenius. Entonces el concepto de la participación es un concepto que está siempre presente en la educación parvularia. Y hago la distinción no necesariamente en la preescolar, porque la preescolar pone como su eje la escuela y no al niño. Las palabras, y hay que ser muy crítica y muy reflexiva con las palabras que se nos meten en cualquier campo disciplinario, porque no cualquier palabra quiere decir lo mismo, porque en el trasfondo de los conceptos de las palabras existe un paradigma que a veces puede ser incoherente con lo que nosotros queremos decir. Preescolar a mí no me dice lo que yo quiero decir. ¿De qué hablamos normalmente en educación parvularia? De participación de las madres y de los padres, de participación de los niños, de participación de las comunidades. Sin embargo, cuando uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué estamos diciendo con este concepto de participación? Uno observa cuando habla con educadoras o con otros profesionales que trabajan en relación con los niños pequeños, que muchas veces se está homologando, por ejemplo, en los niños, participación con la realización de una actividad. O sea, no sé, pues cuando dibujan, cuando hacen una construcción, o sea, eso sería participación. En el caso de las madres, y ahí hay una investigación que hizo la UNESCO, que encabezó Rosa Blanco, yo participé como investigadora, que es la investigación que existe sobre el tema de participación de las familias en América Latina, en que participación de las familias se homologa con asistencia a reuniones, a eventos, actividades, etcétera, recepción de algún recurso, por ejemplo, o sea, cuando las madres reciben un beneficio en alimentos en algunos países, en otros países de objetos, etcétera, o se le homologa con aportar recursos o trabajo en el jardín infantil o en la sala cuna o en la modalidad educativa que corresponda. En el caso de la participación en la comunidad, se le homologa con asistencia, o sea, que participe, vaya, te presente, que colabore con el jardín infantil, la sala cuna, el programa, lo que sea, o con relación, el que tenga relación con la unidad infantil del sector. Por lo tanto, cuando uno se pregunta, bueno, cuando hablamos de participación, no solo en Chile, sino que en toda América Latina, ¿qué estamos tratando de decir? Primero, reconocer que hay una diversidad conceptual. O sea, cuando hablamos de participación no estamos diciendo lo mismo. Su significado es diverso y por lo tanto uno podría decir estamos en una torre de Babel. Yo estoy hablando de participación, tú me estás entendiendo lo que tú crees, pero lo que estamos tratando de comunicar es algo distinto. Y ahí es cuando es bueno irse al sentido etimológico de las palabras, porque las palabras nacen, yo siempre digo, las palabras tienen mamá y papá, ¿no? Entonces hay que preguntarse quién es la mamá y el papá de la palabra participación. Desde una perspectiva etimológica, la palabra participación es una palabra griega, que soy incapaz de decirla. ¿Pero qué significa? Fíjense, significa comunión íntima, ¿no? Comunión íntima. Y pensemos, comunión es común, unión, unión con, intimidad, intercambio. O sea, etimológicamente la palabra participación, o para que exista participación, tendría que haber común unión, tendría que haber intimidad entre quienes participan, en el sentido de relaciones, uno podría decir empática,
y intercambio, o sea, en que uno escucha al otro, comparten ideas, se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, pero son capaces de expresar su posición. Por lo tanto, el contrario de participación es el individualismo. O sea, el individualismo, si hay individualismo, no puede haber participación. Desde la educación infantil o desde la educación parvularia, desde su paradigma, ¿qué sería participación? ¿O cuándo habría participación? Cuando hay propósitos compartidos. O sea, si nosotros decimos los padres van a participar y los propósitos no son compartidos, no hay participación. Cuando hay confianza en el otro, o sea, si yo me relaciono con el otro en el temor de que el otro me puede hacer algo o en la desconfianza de que el otro no sabe acerca de algo, no se puede dar la participación. Por lo tanto, desde el paradigma de educación infantil, habría participación cuando lo que se genere es producto del colectivo. No solo de quienes somos educadores o psicólogos o médicos o del profesional que esté a cargo de la actividad. Por lo tanto, desde la perspectiva etimológica, si uno relaciona lo etimológico con el paradigma de educación infantil, ¿qué es lo que nos exige la participación? Primero, reconocer al otro. ¿No? Maturana diría reconocer al otro como un legítimo otro. O sea, al otro lo reconozco, lo valoro en lo que es, aunque sea distinto, aunque piense distinto que yo, aunque no me guste, lo reconozco, lo valoro, lo respeto, ¿no? Confío en el otro. Fíjense otra vez, confío, me fío en el otro. Por lo tanto, nos exige también salirnos de nuestro individualismo, estar atentos a escuchar y a observar. Pero no solo estar atentos, sino que valorar lo que escuchamos y observamos. Lo cual no es siempre fácil, porque nos significa perder el miedo a lo heterogéneo, a lo diverso, a la respuesta divergente. Yo siempre recuerdo, haciendo una investigación, yo he tenido la suerte de conocer casi toda América Latina en lo profundo por las investigaciones que hago y porque son en general investigaciones en que hago empiria, hago terreno. En una comunidad indígena a 6.000 metros de altura en un país andino, buscando cómo generar conocimiento para política educativa para la región, me entrevisté con un padre de familia respecto de por qué no mandaba a sus niños. La mayor parte de los niños no iba, no solo a la educación infantil, sino que tampoco a la primaria. Entonces me dice, mire, me dice, no van porque no tenemos dinero para comprar lápices, ni cuadernos. Entonces me empieza a contar, ellos trabajaban recogiendo el producto que genera una arañita chiquitita que se pone en unos cactus, que es lo que nos da el color rojo, que la mayoría de las que tenemos ropa roja o los alimentos, etcétera, surge de eso. Entonces él me contaba, en un día ganamos $2 por kilo. Entonces, no tenemos dinero para poder comprar el lápiz y el cuaderno, que es lo mínimo que la escuela me pide, o que el jardín infantil me pide. Entonces, yo pensaba, si yo no hubiera escuchado a ese señor como un legítimo otro, que es sabio, de una cosa que es obvia, para todos nosotros es obvio, si uno no tiene plata para comprar cuaderno y lápiz, y la escuela lo pide, es difícil que pueda ir el niño.
porque le da vergüenza, etc. Recuerdo otro país que la primera medida, o una de las primeras medidas en educación, Quedan 4 minutos. fue eliminar los uniformes escolares. Y fue impresionante la cantidad de niños nuevos que llegaron, algunos sin zapatos, con ropa muy pobrecita, pero llegaron. Pero para eso hay que escuchar. ¿Qué nos exige? Un cambio profundo. Y cuando digo profundo, no es solo cognitivo, es un cambio profundo en nuestro ser, en nuestro estilo de relacionarnos. Por eso es contrario al individualismo. Por otra parte, metodologías y tiempos que permitan que lo diverso emerja. Lo diverso no puede emerger en el corre que te pillo de hacer el laberinto, la actividad o lo que sea. Metodologías que permitan que emerja la creatividad de cada persona. Los seres humanos somos, yo creo que hoy día en la mañana y ayer hemos escuchado la fuerza, la potencia que tenemos los seres humanos. Ayer nos decía Dante, todos nacemos iguales. Hoy día Amanda nos decía, miren como la cantidad de neuronas y de conexiones neuronales con las que nacemos. Pero si eso no lo permitimos que emerja, no va a emerger. Para eso necesitamos metodologías que lo permitan. Tiempos seguramente más largos y que tenemos que tener la paz, no voy a decir paciencia, voy a decir la paz para esperar que cada uno trabaje a su ritmo. La mañana nombraban Reggio Emilia. Reggio Emilia es uno de tantos ejemplos que uno ve de buena educación infantil. Si uno se va al norte de Italia, en todo el norte de Italia tú encuentras en general ese tipo de educación. Si tú te vas a Barcelona o te vas a Granada, encuentras. Y si te vas a muchos países de América Latina, también encuentras buena educación infantil. Pero, ¿qué hacen? Tiempos más largos. Tenemos que tener esa paz para esperar. Espacios variados que posibiliten moverse con libertad. Los espacios adecuados para una buena educación infantil no están llenos de mesas, sillas donde uno no puede caminar. Yo nunca me voy a olvidar una vez evaluando con un equipo de la OCDE en un país que no voy a nombrar para no ofenderlo, con el otro padre evaluador que estábamos visitando jardines, habían 75 niños en cada salón, estoy hablando de educación parvularia, que no podían los niños ni nosotros pasar porque no había opción de ni siquiera pasar de un lugar a otro. ¿Qué exige? Un cambio profundo en nosotras y nosotros. Entonces, tenemos que cambiar nosotros. El cambio no se produce por arte de magia ni por buenas políticas. Pueden haber las mejores políticas. Pero si quienes las implementamos no cambiamos, no se puede. Queda un minuto, Ángel. Un minuto. Ya. Reconocer nuestras impaciencias, nuestras discriminaciones y nuestros prejuicios. Nosotros somos horriblemente discriminadores, horriblemente. Analizar críticamente, ¿por qué discriminadores? Porque estamos en la carrera del exitismo. Todos tenemos que ser lo mejor, pero ¿lo mejor en qué? En el auto más grande, en la casa más vistosa, en el título con más estatus, etc. Analizarnos críticamente como sociedad. Y desde ahí hacer un compromiso con nosotras, con los otros, con los niños y con las familias. Y quiero terminar con esto cortito. Voy a terminar con una reflexión que hace Paulo Freire sobre el tema de la participación. Y estoy terminando con él porque Freire, yo diría, si uno pudiera sintetizar qué es lo que nos dice desde la perspectiva de la educación, él nos dice, los humanos nos hacemos más humanos en la relación con los otros. O sea, si no nos relacionamos con otros, no nos vamos a poder hacer más humanos. Dice, y esto es una observación que él hace a partir de su trabajo. La primera observación que hay que hacer es que la participación en cuanto a ejercicio de la voz, de tener voz, de intervenir, de decidir en ciertos niveles de poder en cuanto a derecho de ciudadanía,
se encuentra en relación directa, necesaria con la práctica educativa progresista, si los educadores y las educadoras que la realizan son coherentes con su discurso. Lo que quiero decir es lo siguiente: es una contradicción flagrante aquella práctica educativa que pretende ser progresista, pero se realiza en modelos tan rígidos y verticales que no hay lugar para la más mínima posición de duda, de curiosidad, de crítica, de sugerencia, de presencia viva, de voz en las profesoras y en los profesores que deben estar sometidos a los paquetes, en los educandos cuyos derechos se resumen en el deber de estudiar sin indagar, sin dudar, sometidos a los profesores, en los celadores, cocineras y vigilantes que, puesto que trabajan en las escuelas, son también educadores y deben tener voz, en los padres, las madres, a los que se invita a ir a la escuela para las fiestas, para recibir quejas sobre sus hijos, o para participar en trabajos comunitarios de reparación del edificio, o para contribuir con dinero para la compra del material escolar. En los ejemplos que he dado tenemos, por un lado, la total prohibición o inhibición de la participación y, por el otro, la falsa participación. La participación es eso. Muchas gracias, Ofelia. Bueno, darte las gracias por esta exposición sobre participación de las familias en la educación infantil, y nos quedamos claramente con el concepto de participación, que me quedé con la comunidad, o sea, con la comunión, con la intimidad y con el intercambio. De alguna manera, tanto educadoras como educadores y familias son necesarias para poder generar esta participación global. Así que damos por terminado el panel y vamos a ir a las preguntas. Si me dan un momento. Hay muchas para Macarena, todas. Vamos a esperar, si quieren, vamos a partir con, hay 2 consultas para Neva, es que no hay para, aquí hay otra. Lee tú una de las cuales vamos. Y me pueden hacer llegar las de la última presentación también. A ver, hay una pregunta, dice, ¿cómo potenciar aprendizajes integrales en la escuela en niveles de educación parvularia, si el énfasis está en el lenguaje, matemáticas, replicando modelos extranjeros de enseñanza? Neva. Bueno, una pregunta difícil. Primero no sé si yo me voy a excusar porque después de contestar las preguntas me voy a... Me quiero excusar porque después de contestar las preguntas me voy a tener que retirar porque tengo una reunión y estoy ya discretamente atrasada. Bueno, yo pienso que el lenguaje permite todo, ¿no? Si uno logra mezclar el lenguaje emocional con el lenguaje cognitivo y está consciente de que tiene que hacer experiencias educativas que permitan al niño expresarse emocionalmente, va a lograr hacer una educación integral, porque uno finalmente está preso de algunas cosas, de algunos currículum, de algunas obligaciones, de algunos programas, pero en la sala, todo lo que hemos sido profesores, uno finalmente es libre, ¿no? Y uno inventa, hace, construye, hace experiencias educativas, y la verdad es que lo que dice el papel es un cuento, pero lo que sucede en la sala de clase es otra. A diferencia de los computadores, que uno aprieta un botón y sale la letra que tiene que salir con suerte, o se imprime lo que se tiene que imprimir, los niños son una caja de sorpresa. Y en esa situación uno puede hacer una educación integral, porque el niño va haciendo cosas. Por ejemplo, otro día yo fui a contar cuentos a un primer año básico donde está mi nieta. Si no, no iría, claramente, porque podría morir en el intento, pero a una nieta uno no le dice que no. Y entonces tuve una conversación con los niños sobre los libros que les gustaban, les leí el cuento, qué otro nombre le pondrían, entre medio, cuáles eran las características, ¿no es cierto? Era un cuento que no está todavía a la venta, que se llama El oso enojoso, y que yo lo quería llamar Es lo que hay,
porque era un niño que siempre quería otra cosa que lo que había y no estaba nunca contento con lo que había. Y tuvimos una discusión con los niños de cuál era el mejor título, le pusieron 5 títulos, y eso es una formación integral. Después me regalaron unas plantas, unas petunias, y entonces yo dije, ay, qué bueno que son plantas, porque no son flores, prefiero las plantas. Y entonces me preguntan, ¿por qué preferiré las plantas? Y uno me dice, ¿no es cierto? Y uno ve ahí un colegio en que los niños reflexionan, dice, porque las plantas dan oxígeno, Neda, ¿no? Y además la forma de tratarme, ¿no? Era un cuento cercano. O sea, uno dentro del lenguaje, podría ser puro lenguaje, podría ser puro razonamiento matemático. Hay experiencias educativas emocionales. Cuando uno los hace reflexionar, pensar de a uno, trabajar de a dos, trabajar de a cuatro, trabajar en forma cooperativa, uno puede hacerle trampas al sistema y hacer una formación integral. El otro día leí una frase que me gustó mucho y que decía, tú no te acuerdas nunca de lo que la gente dijo ni lo que la gente ha hecho, pero siempre te vas a acordar de cómo la gente te ha hecho sentir. Y si nosotros hemos hecho sentir a los niños que son dignos, que sus opiniones son valederas, que son legítimas, que escuchamos sus miedos, que escuchamos sus angustias, que escuchamos sus deseos, y que los escuchamos y que estamos ahí para ellos y disponibles, vamos a hacer una educación integral. Muchas gracias. Agradecemos tu participación. Sabemos que estás con una reunión. Nos quedó una muy interesante de necesidades educativas especiales, pero vamos a dejarla para otra oportunidad. Si quieres que la conteste, no hay Sí. no voy a hacer tan canal. Lo que pasa es que es muy interesante porque de alguna manera lo que dice es cómo, de qué manera se puede favorecer y apoyar a los padres en este contexto de ambientes inclusivos a aquellos papás que tienen hijos con necesidades educativas especiales, transitorias y o permanentes, respecto al apoyo en el proceso educativo y formación de una identidad positiva. Mira, el sufrimiento hace tan bien a la gente que uno no se ve. Los padres de niños con necesidades educativas especiales son las más buenas personas que yo haya conocido nunca. Los alumnos míos que han tenido, me ha tocado alumnos que han tenido niños con necesidades educativas especiales, la humanidad que desarrollan, en realidad tengo que decirte que son esos padres los que apoyan a los otros. Para mí los padres de niños con necesidades educativas especiales son un ejemplo. Ahora, yo creo que el Estado debería ayudar más a los niños con necesidades educativas especiales, con salas de recursos, con asignaciones especiales. Creo que las sillas de ruedas deberían ser gratis, los audífonos deberían ser gratis, o sea, toda la atención y los recursos que niños necesitan. Pero de verdad yo les saco el sombrero. Yo no sé si cuando esto sucede las dosis de oxitocina se multiplican, pero los padres se transforman en unas personas maravillosas que pueden ellos darnos clases a todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con una consulta que se repitió 3 veces para Macarena Silva, que tiene que ver cómo se hace el registro o el seguimiento a las actividades o a la documentación que se entrega a través de los diferentes canales de comunicación. O sea, claro, exactamente, cómo se controla, cómo se lleva el registro, qué opinan las padres y los madres, si hay algún feedback, cómo se aplican los consejos, más o menos en ese tono están las 3 consultas que se juntan acá. Perdón, estoy un poco enferma de la garganta. Bueno, la verdad es que yo leí las preguntas, me gustaría aclarar una cosa, que es que Chile Crece Contigo es un sistema que está compuesto por varios programas, porque hay algunas preguntas que están dirigidas a otros programas. Entonces, circunscribir que en realidad lo que yo expuse tiene que ver solo con el programa educativo. En relación a la pregunta de los materiales, entiendo que la pregunta está dirigida a aquellos materiales que se deben entregar en los controles de salud y que están asociados en el catálogo de prestaciones a los controles. En estricto, nosotros tenemos esas sugerencias que se entregan en una nota metodológica del Acompañándote a Descubrir, que es el material que se entrega en los controles de salud.
en el catálogo de prestaciones del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, donde está la guía de la gestación, también se sugiere en qué control se debe entregar, y la fiscalización de si se entrega o no es algo que nosotros hayamos desarrollado, y esto tiene que ver con varias cosas. Una es que el material lo producimos nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social y depende de ciertos procesos y procedimientos internos que a veces dificultan que el material llegue a las redes, a los centros de salud, y entonces los centros de salud se quedan sin stock y ellos no pueden entregarlo. Entonces nosotros no podemos obligarlos a que entreguen el material si no estamos entregándoles los materiales. Es por ello que nosotros este año hicimos la licitación de una herramienta del control de stock que esté en línea y que permita de esa forma poder controlar cómo está llegando el material a las redes y en lo posible que a su vez también se asocie en este seguimiento de la trayectoria del desarrollo que nosotros realizamos, que también se hace en un sistema. Es decir, se ingresa el RUT del niño o de la madre y ahí aparece todas las prestaciones que se le han otorgado. Y ahí también deberían aparecer los materiales entregados. Con esto nosotros podríamos finalmente tener la tranquilidad de que ese material fue entregado a esa familia, a ese niño o a esa niña. Y también, a partir de eso, que es otra pregunta que también estaba como entre medio, nosotros ya estaríamos en las condiciones para poder hacer la evaluación de la usabilidad y la pertinencia de estos materiales. El diseño de los materiales se realizó el año en que se implementó el sistema y se ha estado entregando, pero no se ha hecho ninguna evaluación de si es utilizado por las familias, de cuánto tiempo dura el material, si realmente es el material que nosotros esperamos o que apoya lo que buscamos. Así que estamos en ese proceso. No sé si tienen consultas para Ofelia Redeco que no nos han hecho llegar. Podemos todavía, si alguien tiene. Bueno, creo que damos por finalizado este quinto y último coloquio. Le damos un fuerte aplauso a nuestras panelistas y a la moderadora. Gracias, Andrea. Este seminario ha dejado importantes desafíos para continuar avanzando en una atención temprana, promotora de la ciudadanía cada vez más articulada intersectorialmente. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este seminario, a las autoridades que nos acompañaron estos 2 días de jornada intensa, a los diferentes panelistas que realizaron sus presentaciones y nos mostraron sus experiencias, y agradecemos también a ustedes, a los asistentes que participaron activamente de estos 2 días de seminario. Esperamos vernos en una segunda versión del Seminario Internacional de Primera Infancia y Atención Temprana, y ahora los dejamos con un exquisito café y torta para que se puedan ir muy contentos. Muchas gracias y muy buenas tardes.